Hola, bienvenidos a un video más de Matemáticas 2. En videos anteriores estuvimos analizando varias propiedades de los triángulos, específicamente propiedades que involucran los ángulos en el triángulo. Y de hecho, en el último video estuvimos resolviendo problemas que involucraban propiedades de los ángulos en el triángulo, empleando álgebra. En esta ocasión vamos a irnos otra vez a un tema teórico: los puntos y las rectas notables en el triángulo. Entendemos recta notable como un segmento de recta que podemos trazar principalmente sobre o dentro o en algún elemento relacionado con el triángulo, cuya forma es reconocible y sus propiedades son importantes. Manejaremos 4 rectas notables: la mediana, la mediatriz, la altura y la bisectriz. ¿Cómo se define cada una de ellas? Vamos a conocerlas. La primera que estudiaremos es la mediana. La mediana involucra dos elementos: un punto medio de uno de los lados y el vértice opuesto. Es decir, que si yo tengo un triángulo cualquiera, digamos ese, y ubico el punto medio, la recta que va de este punto medio al vértice de enfrente es lo que conocemos como mediana. Esta sería una mediana: la recta que va de aquí a ese punto medio. Me quedo hecho acá, pero ustedes lo entienden. De hecho, como el triángulo tiene 3 lados, podemos encontrar los 3 puntos medios, uno de cada lado, y podríamos trazar 3 medianas. Y con un poco de suerte y bien trazados, las 3 medianas van a coincidir en un solo punto. Entonces, esta es la mediana, así se verá, y el punto en el que están coincidiendo se llama baricentro. Baricentro, también conocido como centro de gravedad. ¿Por qué centro de gravedad? Bueno, si ustedes construyeran un triángulo de cualquier material, vidrio, piedra, metal, madera, y localizan el baricentro de esa figura, pueden equilibrar la figura sobre un alfiler, sobre un clavo, sobre su dedo, exactamente en el baricentro. Es decir, que si yo pongo el triángulo con su baricentro sobre un clavo, ahí se va a quedar detenido el triángulo. Si lo muevo aunque sea un poquito, se va a caer. Por eso se llama centro de gravedad, porque es donde podemos hacer que la gravedad no le haga daño, que se quede perfectamente equilibrado, solamente en el centro de gravedad. Ese, entonces, es el baricentro formado por las 3 medianas. Donde se junten las 3 medianas, ese es el baricentro. Vamos a conocer a la hermana gemela de la mediana, que es la mediatriz. Decimos que la mediatriz es, por así decirlo, la hermana gemela de la mediana, porque involucra uno de los mismos elementos, el punto medio de un lado. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los elementos de la mediatriz, el punto medio. Pero, aquí no va, la recta no pasa por el punto medio hacia el vértice, sino que pasa por el punto medio perpendicular. Entonces, punto medio y una recta
perpendicular. Eso es lo que distingue a la mediatriz. Es decir, que si yo tengo ahí está, un triángulo así, y ubico el punto medio de uno de los lados, entonces sobre ese lado y exactamente en ese punto puedo trazar una recta perpendicular, es decir, una recta que vaya a 90 grados. Hacia afuera o hacia adentro, no importa. Esta es la mediatriz de ese lado. Y como ustedes pueden imaginarlo, al tener tres lados, podemos tener tres puntos medios. Y al tener tres puntos medios, podremos trazar tres perpendiculares a esos puntos medios. Si yo trazo la perpendicular, ¿sí? Ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, si la trazamos bien, con un poco de suerte, bien trazada, bueno, si la trazamos bien no habrá ningún problema, podremos encontrar un punto en el que se juntan. Bien trazadas siempre se van a juntar en un punto, y este punto se conoce como circuncentro. Circuncentro. Eso suena como el centro de un círculo. Exactamente. Pero el circun no es necesariamente el círculo, sino que está en la periferia. Está por fuera. Es decir, que si yo tomo ese circuncentro como centro de una circunferencia y abro mi compás hasta cualquiera, esto es importante, cualquiera de los vértices, voy a poder trazar una circunferencia que pase por los tres vértices. Obviamente no traigo compás, pero podemos imaginar más o menos que la circunferencia va a ser eso. Va a pasar exactamente, no aproximadamente, va a pasar exactamente por los tres vértices. Por eso les decía que lo puedo abrir, que centro mi compás aquí y lo abro a cualquiera de los vértices, porque va a pasar por los tres vértices. Eso es lo interesante del circuncentro, que va de nuevo, el punto de intersección de las tres mediatrices. Elementos, punto medio y una recta perpendicular. Hay otra recta notable que maneja perpendicularidad, y esa es la altura. Vamos a conocerla. ¿Cómo definimos la altura de un triángulo? Buena pregunta, ¿no? Intuitivamente, sería como dejar caer algo desde un vértice hasta el lado de enfrente. Y la trayectoria que siga ese algo va a ser la altura. Características de la altura, siempre va a ser perpendicular al lado de enfrente o a su prolongación. Eso va a ser lo interesante. Entonces, vamos a conocer cómo se maneja la altura. Y vamos a hacerlo con un triángulo, ahora sí, bastante raro. Entonces, elementos que maneja la altura, un vértice y, por así decirlo, una caída en vertical. Esta caída, insisto, va a ser horizontal. Si yo tomo, por ejemplo, este vértice y dejo caer ese punto, pues obviamente no va a caer acá, porque eso no sería una caída. Siguiendo nuestra intuición del movimiento de la caída libre
de la gravedad, todo eso, ¿no? Este punto caería en la prolongación del lado. Me fui chuequísimo, pero la idea es esa. Es decir que este puntito debe de caer en ángulo de 90 grados. Esa es una altura. Altura. ¿Podremos trazar tres alturas? Sí. A veces es difícil verlo. Esta no tanto, pero ¿cómo sería la altura desde este punto? Bueno, tendría que caer aquí. Imagínense que tomamos esto y lo giramos para que este lado sea el que está horizontal. Entonces, su altura sería más o menos esta. A lo mejor me quedó un poco chueca. Se supone que las alturas deben de juntarse en un punto. Bueno, a lo mejor ese punto está en la prolongación de las alturas. Ahí está. Entonces ya tenemos la altura a partir de este vértice, y me falta la altura a partir de este vértice. Entonces, obviamente no va a caer hacia acá, tendría que caer hacia acá. Vamos a prolongar este lado. Y la altura debería de caer así en vertical. Ángulo de 90 grados. Si la trazamos bien, van a concurrir, es decir, van a coincidir en un solo punto. Y ese punto en el que coinciden las tres alturas del triángulo se llama ortocentro. Ortocentro. ¿Por qué centro y por qué orto? Es interesante. Muy interesante, de hecho. El ortocentro es el circuncentro de un triángulo construido a partir de las rectas perpendiculares a las alturas en cada uno de los vértices. ¿Clarísimo? No, ni yo lo entendí. Vamos a verlo rápidamente para que nos quede claro. Voy a borrar esto y vamos a construir ese triángulo para que veamos que el ortocentro es un circuncentro de un triángulo más grande. Vamos a verlo. Mañosamente estoy construyendo un triángulo mucho más fácil. Si dejo caer este punto, esta sería su altura. Si dejo caer este punto, esta sería su altura. Si dejo caer este punto, esta sería su altura. Este es el ortocentro. Ahora, imagínense que de esta recta trazo una recta perpendicular que pase exactamente por el vértice. Es decir, una recta que iría más o menos así. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo con este vértice. Una recta perpendicular, es decir, a 90 grados. Y bien trazado, voy a tener una recta aquí a 90 grados. Entonces podemos construir un triángulo perpendicular a las alturas de otro triángulo más pequeño. Bien, si yo pongo el compás aquí y lo abro hasta acá, voy a tener el circuncentro de este triángulo. Entonces, con un poquito de imaginación, vemos que es cierto. Podríamos buscar algún graficador, por ejemplo GeoGebra, y ahí hacer esta construcción. Probablemente lo dejaremos para otra ocasión en que les pueda enseñar el funcionamiento de GeoGebra. Esa es la característica principal del ortocentro. El ortocentro de este triángulo se convierte en el circuncentro de un
triángulo más grande construido a partir de las perpendiculares de las alturas. Nos falta una recta, que es la bisectriz. La bisectriz es la extraña del grupo. Todas las anteriores, mediana, mediatriz, incluso la altura, tienen algo en común. Como que hay una que liga a la otra, ¿sí? La mediana habla de un punto medio, la mediatriz habla de una perpendicular desde el punto medio, y la altura habla también de una perpendicular, caída desde el vértice. Y como recordamos, el vértice es punto fundamental de la mediana. Como que todo está relacionado, ¿no? Pero la bisectriz es completamente distinta. ¿Qué hace la bisectriz? Lo que su nombre dice. Bisecta. Corta en dos. Corta a la mitad. ¿Qué va a cortar a la mitad? Cada uno de los tres ángulos del triángulo. Entonces, eso es lo que caracteriza a la bisectriz. Divide o bisecta. Bisecta. Es decir, corta a la mitad. ¿A quién? A cada ángulo. Es decir, que si yo tengo mi triángulo ahí y de alguna forma logro partir a la mitad el ángulo, y si estos dos pedacitos son iguales, me quedo un poquito chueco, más o menos ahí. Esta sería una bisectriz, porque está partiendo a la mitad. Bisectriz. ¿Se juntarán las tres bisectrices en un punto? Sí, efectivamente. Si yo logro determinar la bisectriz de los tres ángulos de un triángulo, se van a juntar en un solo lado, en un solo punto, perdón, y ese punto se conoce como incentro. Incentro. Como que su nombre nos habla de una circunferencia al hablar de centro, y al hablar de como de interior. Y sí, exactamente. Si yo centro mi compás en el incentro y lo abro hasta tocar cualquiera de los tres lados del triángulo, desde ahí voy a poder trazar, me quedo chiquísima, una circunferencia que toque exactamente a los tres lados sin salirse. Esa sería la circunferencia inscrita. En el circuncentro hablaríamos de la circunferencia circunscrita, es decir, escrita afuera. Inscrita, escrita adentro o dibujada adentro. ¿Sí? Entonces esas son las características de la bisectriz que generan los tres puntos, un incentro que me permite trazar una circunferencia dentro del triángulo. Como vimos, cada recta notable tiene su propiedad, una propiedad que la genera, y las tres rectas se juntan en un punto que tiene su nombre, y este punto tiene una propiedad relacionada con el triángulo. Entonces tendremos 4 rectas notables, 4 puntos notables y 4 características especiales asociadas a esas rectas y a esos puntos. Como se los prometí, este video iba a ser muy teórico. Podríamos hacer algún ejercicio más gráfico, más práctico, en donde tomáramos escuadras, compases, hiciéramos los trazos al más puro estilo de la geometría clásica, pero
lastimeramente eso ya no lo marca el programa. Hace varios años sí lo marcaba. Tener que trazar todo eso usando regla y compás, ahora lastimeramente nada más se los tengo que platicar. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hay una característica muy aparte de todas las demás que caracteriza o que hace resaltar a la mediana más que todas las demás. Y es la siguiente. Fíjense, si yo trazo las medianas, las tres medianas de este triángulo, y espero se acuerden, son los puntos medios de cada lado unidos con su vértice. Unidos con su vértice. Bueno, si nos pusiéramos a medirlo y midiéramos de aquí para acá y de aquí para acá, ocurriría algo bien especial. Digamos que este pedacito, inventémosle, mide 9 centímetros. Entonces, este pedazo mediría 18. ¿Qué tal? Es decir, que si este punto, que es el baricentro, le llamamos B, esto es A y esto es C, siempre ocurriría que el segmento AB es dos veces, no, al revés, el segmento de B a C es dos veces el segmento de A a B. Siempre, independientemente de cuál recta analicemos, eso se va a cumplir. Si esto midiera 10, esto mide 5. Si esto mide 12, esto mide 6. Si esto mide 18, esto mide 9. Eso siempre, 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 en cualquier triángulo, se va a cumplir con la mediana. Ahora sí, nos vemos.